Salut, ¿cómo ça va? Hola, bienvenidos a todos y bienvenidos a una nueva lección de francés con Steph. Esa lección de hoy va a ser muy práctica porque les voy a enseñar más o menos 80 frases que podría decir un francés en 24 horas, empezando del momento cuando se levanta hasta el momento que se va a dormir. Entonces, va a haber momentos, por ejemplo, de interacciones cuando va, por ejemplo, en la panadería o cuando se levanta y saluda a su pareja o cuando entra en el trabajo o cuando entra en el transporte, en el Uber. Cosas así, también a veces como pequeñas reflexiones cuando una persona podría hablar solo a sí misma. No sé si les pasa a veces, pero aunque hablamos en nuestra cabeza, pues ahí estamos hablando. Y va a ser como, pues, un video donde primeramente les voy a leer todas las frases en francés y al final regresaré por cada diapositiva para explicar si hay cosas que no entendieron o si hay palabras difíciles, ¿vale? Entonces, 80 frases que dice un francés en 24 horas. Empezamos ahora. C'est parti. Le réveil. Bip, 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 l'alarme sonne. 7 heures du matin. Non, je veux pas me réveiller. Je veux pas aller travailler. Bon, je repousse l'heure de l'alarme de 10 minutes. Se lever. 7h10. Allez, je me lève. On se motive. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais d'abord, un petit pipi et c'est parti. Faire pipi, 7h12. Saluer sa compagne ou son compagnon, 7h15. Bonjour chérie, tu as bien dormi? Non, j'ai fait des cauchemars et je dois y aller, je suis pressé. Je suis en retard, j'ai une réunion importante à 8h. Bon courage et bonne journée. À toutes. Bisous, à ce soir. Réveil difficile, 7h20. Oh, moi, j'ai la tête dans le cul. Je me sens pas trop réveillé. J'ai besoin d'un bon café. Un petit café, 7h30. Voilà, ça va mieux. Ça fait du bien, hein? La faim, 7h35. J'ai faim. J'ai envie d'un croissant. Je passerai à la boulangerie en allant au travail. La douche, 7h36. Mais avant, une bonne douche. La routine quotidienne, 8h moins le quart. Je me brosse les dents, je me rase, je me coiffe et c'est parti. S'habiller, 8h. Qu'est-ce que je vais mettre? Je n'ai plus d'affaires propres. Partir au travail, 8h10. Allez, je suis prêt, je file au boulot. Mais d'abord, direction la boulangerie. La boulangerie, 8h20. Bonjour messieurs, vous désirez? Bonjour madame. Eh bien, je voulais un croissant, mais ces pains au chocolat ont l'air délicieux. Alors, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Bien sûr, ça sera tout. Oh, je suis gourmand. Donnez-moi aussi un croissant pour le goûter, s'il vous plaît. Voilà, ça fera 2,20 €. Tenez. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Dans le Uber, 8h30. Bonjour, Stéphane? Oui, c'est moi. Bonjour. Je confirme l'adresse. 28 rue de la Paix, dans le 1er arrondissement. Oui, c'est ça, exactement. Je suis le GPS ou vous avez un itinéraire préféré? Vous pouvez suivre le GPS, merci. Au travail, à la réception, 9h. Bonjour Stéphane, comment allez-vous?
Bien, et vous? Très bien, merci. Tenez, vous avez reçu un colis hier. J'espère que c'est le colis que j'attends depuis une semaine. Ça vient du client XY. Ah, génial, c'est bien ça. Au téléphone avec ses collègues, 9h20. Dis Jean-Pierre, tu peux m'envoyer le fichier du client? Allô, JP? Tu as fini la présentation? Tu me l'envoies ASAP, s'il te plaît. Dépêche-toi, dans 10 minutes, on a la réunion avec le directeur, n'oublie pas. Tu peux me transférer l'email? La pause café, 10h30. Salut, comment tu vas? Ça va bien, toi? Quelles sont les nouvelles? Oh, je suis débordé. J'ai plein de réunions aujourd'hui. Et toi? Je t'ai pas raconté la dernière. La dernière quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as encore fait? La pause déjeuner à la cafétéria de l'entreprise, midi. Qu'est-ce que je vous sers? Du bœuf ou du poisson? Du poisson, s'il vous plaît. Et en accompagnement, des frites ou des légumes? Les deux, c'est possible? Oui, bien sûr. Et voilà. Parfait. Avez-vous aussi du fromage et des desserts? Oui, ils sont là. Vous pouvez vous servir vous-même. Ah, merci beaucoup. De rien, bon appétit. En réunion avec un client potentiel. 16h. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous rencontrer. Notre entreprise est spécialisée dans la communication. Nous sommes très compétents dans le domaine du marketing digital. Nous, etc., etc. Nous aimerions travailler avec vous pour améliorer votre entreprise. J'aimerais vous présenter notre projet. Je vous remercie. Avez-vous des questions, des doutes? Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez aborder? À bientôt. Je vous envoie en fin de journée le compte-rendu de la réunion. Prendre congé, 18h. Bonne soirée. Reposez-vous bien. Ne restez pas trop tard au travail. Il faut se reposer. À demain. Prendre un verre avec ses amis, 19h. Tu veux boire quoi? Allez, je paye cette tournée. Tu payes l'autre? Tu me payes un coup? Je vais prendre une blonde en pinte. Vous avez une carte des boissons? Il y a un happy hour? Allez, un dernier verre avant de partir. L'addition, s'il vous plaît. Combien je vous dois? Ciao, à la prochaine. Retour à la maison, 10h moins 10. Tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu as fait après le boulot? Tu es sorti avec tes potes? Regarde tes photos, on est sorti dans un endroit super original. Regardez un film, 22h. On regarde un film ou une série? J'ai entendu parler d'un super documentaire sur Netflix. Ça te dit? Un film pas trop long, hein? Je suis fatigué. J'aimerais me coucher tôt. L'actrice de Matrix joue dans ce film. Allez se coucher. Minuit moins le quart. Bon, allez, je vais me coucher, moi. Je vais lire mon livre un petit peu avant de dormir. J'espère que tu ne vas pas ronfler cette nuit. Hier, c'était horrible. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Dormir, minuit 30. Tu dors? Et voilà, alors. Voy a regresar al inicio y voy a repetir a lo mejor la pronunciación un poquito más lento y les voy a explicar todo, ¿no? Donc, le réveil, bip, 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 l'alarme sonne, como el despertador, es despertarse, ¿no? Como la alarma está sonando. Donc, 7h. Non, je veux pas me réveiller, je veux pas aller travailler. Bon, je repousse l'heure de l'alarme de 10 minutes. Como no, no quiero despertarme, no quiero ir a trabajar. Bueno, retrasó la hora del reloj de la alarma de 10 minutos.
Se lever, levantarse, 7h10. Allez, je me lève. Como el ale es como una palabra que usamos para animarse uno mismo o para animarse a los demás. Allez, je me lève, me despierto. On se motive, como nos animamos. A veces hablamos de uno mismo con el on para decirle hay que animarse, ¿ok? On se motive, como hay que animarse, es lo que significaría. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Tengo muchas cosas a hacer hoy. Faire pipi. Bueno, ahí fue la pequeña broma. Mais d'abord, como pero primeramente, mais d'abord, un petit pipi et c'est parti. Un pequeño pipi y c'est parti, como ya vamos, como ya estamos listos, ya empezamos. C'est parti. Saluer sa compagne ou son compagnon, 7h15. La hora como 7h15, también se podría decir 7h15, pero por lo general los franceses van a decir 7h15 como las 7:15, ¿ok? Entonces como pues ya, imagínense el francés como se despertó y su esposa, su novia, pues ya está lista, como ves, ya está poniendo sus zapatos, ya casi lista para irse a trabajar. Entonces le dice, bonjour chérie, ¿tu as bien dormi? Como hola cariño, como dormiste bien. Non, j'ai fait des cauchemars et je dois y aller. Non, hice pesadillas y tengo que irme. Je suis pressé, estoy apurada. Je suis en retard, tengo retraso. J'ai une réunion importante à 8h. Tengo una junta importante a las 8. Bon courage et bonne journée. Bon courage es como ánimo, ¿d'accord? Donc, bon courage, que tengas como valentía, que tengas como, ok, ánimo. Bon courage et bonne journée. Y que tengas un buen día. A tout es una forma cariñosa de decir a tout à l'heure, como hasta luego. A tout. Bisous, a ce soir, como beso, hasta como la tarde, ¿no? Réveil difícil. Como a veces se despiertan y en francés usamos esa expresión cuando pues es muy difícil despertarse, como que ahí tienen el cabello así y dicen, j'ai la tête dans le cul, tengo la cabeza en el culo. Es una expresión muy utilizada para decir, me desperté mal, o sea, todavía no me siento muy despertado, por eso puse la foto de este gato como pues más o menos sería así, ¿no? Los ojos así, el cabello muy mal. Donc, j'ai la tête dans le cul, je me sens pas trop réveillé, como no me siento muy bien despertado. J'ai besoin d'un bon café. J'ai besoin de, eso tienen que aprenderlo, lo utilizamos mucho. J'ai besoin de, es necesito. Y siempre vamos a usar esa preposición de y luego pueden usar un sustantivo o un verbo en infinitivo. J'ai besoin d'un café ou j'ai besoin de dormir. Necesito dormir. ¿Ok? Donc, no necesitemos je nécessite en français, no. Para el verbo necesitar decimos j'ai besoin de. Un petit café. Donc, imagínate, ya bebió, ya tomó su café y dice, voilà, ça va mieux. Ya está mejor. Ça fait du bien. Cuando decimos ça fait du bien, es que la cosa que hicimos o que tomemos o que vivimos nos hizo muy bien para el cuerpo, para la mente, para todo, ¿no? Ça fait du bien, como procura bien, procura buenas sensaciones. La faim, el hambre. J'ai faim. J'ai envie d'un croissant. Tengo hambre. Tengo ganas de un croissant. Alors, j'ai envie de también es un verbo muy interesante. Es como el verbo j'ai besoin de. Utiliza el verbo avoir, como tener, para expresar en este caso, las ganas. J'ai faim, j'ai envie d'un croissant. Tengo hambre, tengo ganas de un croissant. Como j'ai envie de, tengo ganas. J'ai besoin de, necesito. Je passerai à la boulangerie en allant au travail.
pasaré a la panadería yendo al trabajo. ¿Okay? Cuando usamos en más un verbo que termina con otro en, como que se escribe ent, pues es para expresar que están haciendo una acción al mismo tiempo. Por ejemplo, je me douche en chantant, como me baño cantando. ¿D'accord? Sí, es lo que reemplaza el ando en español. Donc, je téléphone en marchant, como teléfono caminando. ¿Ok? Donc, justement, pues la douche, 7h36. Mais avant, une bonne douche. Parenthèse, una buena ducha. Mais avant, une bonne douche. La routine quotidienne, je me brosse les dents, je me rase, je me coiffe et c'est parti. Me limpio los dientes, me afeito, me peino y ya estamos, ya vamos. S'habiller, vestirse. Eso lo usamos también esa frase. Qu'est-ce que je vais mettre? ¿Qué me voy a poner? Qu'est-ce que je vais mettre? Je n'ai plus d'affaires propres. Ya no tengo cosas limpias. Je n'ai plus d'affaires propres. Partir au travail, 8h10. Allez, je suis prêt, je file au boulot. Lo que les diré, no, allez, es como para dar un ánimo. Allez, vamos, como allez, je suis prêt, estoy listo, je file au boulot. Aquí tenemos dos palabras familiares, como je file, es como, casi es como voy corriendo, ¿no? Au boulot es la chamba, aquí dicen en México, como el trabajo. Es una palabra familiar de decir trabajo. Okay, je file au boulot, corro al trabajo. Mais d'abord, pero primeramente, dirección la boulangerie. Me dirijo a la panadería. La boulangerie. Bonjour, monsieur, vous désirez? Hola, señor. Como que desea? Bonjour, madame. Eh bien, je voulais un croissant, mais ces pains au chocolat ont l'air délicieux. Bueno, quería un croissant, pero esos pan de chocolate parecen deliciosos. Eso es una expresión que usamos mucho, avoir l'air, tener el aire, es para decir parece, ¿d'accord? Ça a l'air délicieux, parece delicioso. Il a l'air triste, elle parece triste, ¿d'accord? Bien sûr, ça sera tout. Ah, me faltó. Alors, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Donc, je voudrais, se usa mucho para pedir algo en un bar, en un restaurante, en una panadería, o que es una forma, usando el condicional, que es una forma formal, ¿no? Quisiera. Entonces, quisiera un pan de chocolate, por favor. Bien sûr, ça sera tout. Por supuesto, será todo. Oh, je suis gourmand. Como, oh, soy un goloso, ¿no? Me gusta comer mucho, me gusta como la buena comida. Donnez-moi aussi un croissant pour le goûter, s'il vous plaît. Dame también un croissant para el goûter, por favor. Le goûter, normalmente son más los niños que hacen esa comida. Es una comida que tomamos a las 4 de la tarde, donde vamos a comer algo dulce para aguantar el hambre, ¿no? Pero normalmente son más los niños en la escuela que toman un goûter, pero a veces también, como con un café, un pequeño pastel, pues sí, podemos como los adultos, pues hacer un goûter, porque normalmente en Francia son 3 tipos de comida, ¿no? Le petit déjeuner, que es el desayuno, le déjeuner, que es la comida de las 12, y le dîner, como la cena a las 7, 8 de la noche, pero pues se puede hacer le goûter, pero vamos a comer un pequeño snack muy, muy pequeño. Alors voilà, ça fera 2,20 €. Pues ya aquí está, voilà, aquí está. Como será, va a ser como 2,20 €. Tenez, como ten, como me está dando como los croissants y el pan chocolat, ¿no? Merci, bonne journée, como gracias, que tenga un buen día. Merci a vous, gracias a usted. Buen día y adiós, bonne journée, au revoir. Ensuite, on continue avec
Dans le Uber, dans le taxi, 8h30, 8:30, 8h30. Bonjour, Stéphane. Oui, c'est moi. Bonjour. Como si, soy yo. Hola. Je confirme l'adresse, confirmo la dirección. 28 rue de la Paix, 28 calle de la Paz, dans le premier arrondissement. Arrondissement son esos barrios de París. Si van en París, se van a dar cuenta que París es como un caracol. Y el mapa de París está dividido en arrondissement, que son como las delegaciones de París, los barrios de París, y hay como 20 arrondissements. Entonces, el primero es el del centro. Okay. Donc, dans le premier arrondissement. Oui, c'est ça, exactement. Pues sí, eso es exactamente. Je suis le GPS, como sigo el GPS, ou vous avez un itinéraire préféré, o tiene un itinerario preferido. Vous pouvez suivre le GPS, merci. Puede seguir el GPS, gracias. Au travail, à la réception. Bonjour Stéphane, comment allez-vous? Pues aquí un saludo más formal, ¿no? Bien, et vous? Bien, y usted? Très bien, merci. Tenez, como ten. Vous avez reçu un colis hier. Usted ha recibido un paquete ayer. Oh, j'espère que c'est le colis que j'attends depuis une semaine. Espero que es el paquete que espero desde una semana. ¿Okay? Ahí tenemos pues dos veces el verbo esperar en español, pero pues sería dos traducciones diferentes, como espero, como de la esperanza, como que, ojalá que es el paquete. Y aquí como de la esperanza física, pues, espero eso desde hace una semana y todavía no llega. D'accord? Alors, ça vient du client XY, viene del cliente XY, ¿no? Ah, génial, c'est bien ça, como es lo que buscaba. On passe à la diapositive suivante. Au téléphone avec ses collègues. Dit Jean-Pierre, bon, aquí escogí un nombre clásico. Como, diga, como Jean-Pierre. Como, tu peux m'envoyer le fichier du client, puedes mandarme el archivo del cliente. Allô, JP, JP c'est la contraction de Jean-Pierre, hein, JP. Tu as fini la présentation? Terminaste la présentation? Tu me l'envoies ASAP, s'il te plaît. Pues el ASAP, eso no me gusta mucho porque viene del inglés, es como as soon as possible. Pero pues ahora en las empresas a veces la gente usa eso. Lo puse, pero bueno, nada más para que lo sepan. Es como que me lo mandas lo más temprano que se pueda, ¿ok? S'il te plaît es la contracción de s'il te plaît, como por favor. ¿Ok? Ensuite, on a dépêche-toi, como apúrate. Dépêche-toi. Dans 10 minutes, on a la réunion avec le directeur, n'oublie pas. En 10 minutos tenemos la junta con el director, no olvidas. Tu peux me transférer l'email? ¿Puedes transferirme el correo? La pause café. Donc, la pausa del café là, à 10h30, a las 10:30. Salut, ¿cómo tu vas? Pues ahí es un saludo pues, con un colega que nos cae muy bien, pues podemos usar el tu. ¿Eh? Ça va bien, ¿y toi? ¿Quelles sont les nouvelles? Pues voy bien, ¿y tú? ¿Cuáles son las noticias? Je suis débordé. Débordé es cuando están saturados de cosas, d'accord? Débordé. J'ai plein de réunions. J'ai plein de es lo mismo que decir tengo mucho de. J'ai beaucoup de. J'ai plein de. Es la misma cosa. C'est la même chose. J'ai plein de réunions aujourd'hui. Et toi, tengo muchas juntas hoy. ¿Y tú? Je t'ai pas raconté la dernière. No te conté la última. La dernière quoi? La última qué? Dis-moi, qu'est-ce que tu as encore fait? Dime, ¿qué hiciste otra vez? La pause déjeuner à la cafetería de l'entreprise. En algunas empresas grandes hay una cafetería y pues donde los trabajadores pueden comer ahí pues adentro de su empresa por un precio bastante económico. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Du bœuf ou du poisson? ¿Qué les sirvo? ¿Carne de res o pescado?
Du poisson, s'il vous plaît. Pescado, por favor. Et en accompagnement, des frites ou des légumes. Y para acompañar eso, como papas a la francesas o verduras. Les deux, c'est possible? Los dos, ¿es posible? Oui, bien sûr. Et voilà. Sí, por supuesto, aquí está. Parfait. Avez-vous aussi du fromage et des desserts? Perfecto. ¿Tiene también queso y postres? Oui, ils sont là. Vous pouvez vous servir vous-même. Si están allá, puede servirse usted mismo. Merci beaucoup. De rien. Bon appétit. Muchas gracias. De nada. Buen provecho. En réunion avec un client potentiel. 4 heures ou 16 heures, comme vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous rencontrer. Como hola a todas y todos. Estoy muy contento de conocerlos. Notre entreprise es spécialisée dans la communication. Ahí lo puse en rojo porque pues, hacemos una presentación de una empresa. Es mejor de decir notre para incluir todo nuestro equipo y no solamente decir mon entreprise, suena un poco más personal. Entonces es mejor visto si dicen notre, que notre entreprise est spécialisée dans la communication. Nous sommes très compétents dans le domaine du marketing digital. Somos muy competentes en todo ese tema del marketing digital. Nous aimerions travailler avec vous pour améliorer votre entreprise. Nos gustaría trabajar con usted para mejorar su empresa. J'aimerais vous présenter notre projet. Me gustaría presentarle nuestro proyecto. Je vous remercie. Avez-vous des questions, des doutes? Los agradezco. ¿Tiene preguntas, dudas? Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez aborder? ¿Hay otros puntos que gustaría como tocar? À bientôt. Hasta pronto. Je vous envoie en fin de journée le compte-rendu de la réunion. Les mando al final del día el reporte de la junta. Prendre congé, como despedirse. 18 heures. Bonne soirée, que tenga buena noche. Reposez-vous bien, que descansen bien. Ne restez pas trop tard au travail, il faut se reposer. No se quedan tan tarde al trabajo, hay que descansar. À demain, hasta mañana. Prendre un verre avec ses amis, tomar un vaso con sus amigos. Tu veux boire quoi? ¿Qué quieres beber? Je paye cette tournée, tu payes l'autre. Pago esa ronda, tú pagas la otra. Tu me payes un coup, me pagas como una ronda, me pagas una bebida, ok, cuando decimos un coup, pues sería como algo de tomar, ¿no? Tu me payes un coup, me pagas esa. Je vais prendre une blonde en pinte. Voy a tomar una rubia en pinta, una cerveza clara. Es lo que así la llamamos a la cerveza como clara, une blonde, una rubia. Une blonde en pinte, et pinte es como medio litro. Vous avez une carte de boissons, tiene un menú de las bebidas. Il y a un happy hour, como hay ese horario donde las bebidas están más baratas. Allez, un dernier verre avant de partir. Bueno, un último vaso antes de irme. L'addition, s'il vous plaît. La cuenta, por favor. Combien je vous dois? ¿Cuánto les debo? Ciao, à la prochaine. Bueno, bye, à la próxima. Retour à la maison, el regreso a la casa. 22h moins 10, 10 menos 10. Tu as passé une bonne journée? ¿Pasaste un buen día? Qu'est-ce que tu as fait après le boulot? ¿Qué hiciste después del trabajo? Tu es sorti avec tes potes? Y aquí me doy cuenta que hay una falta. Como saliste con tus cuates, con tus amigos, con tus amigas. Regarde nos photos, on est sorti dans un endroit super original. Como mira nuestras fotos, salimos en un lugar muy original. Regarder un film, ver una película. On regarde un film ou une série? Vemos una peli o una série. J'ai entendu parler d'un super documentaire sur Netflix. Ça te dit? Escuché hablar de un super documental en la plataforma Netflix. ¿Te late? Ça te dit es para decir te late. Tengo toda una lección para invitar
alguien a salir donde les explicó todas sus expresiones, se los recomiendo. Un film pas trop long, je suis fatigué, j'aimerais me coucher tôt. Una película no muy larga, estoy cansado, me gustaría como irme a dormir temprano. L'actrice de Matrix joue dans ce film. La actriz de la película Matrix joue dans ce film como actúa. Ahí el joue tiene el sentido de actuar. Actúa en esta película. Aller se coucher, irse a dormir, minuit moins le quart, las 12 menos el cuarto. Medianoche menos el cuarto, minuit moins le quart. Bon, allez, je vais me coucher, moi. Bueno, yo me voy a dormir. Je vais lire mon livre un petit peu avant de dormir. Voy a leer mi libro un poquito antes de dormir. J'espère que tu ne vas pas ronfler cette nuit. Hier, c'était horrible. Oh, espero que no vas a roncar esta noche. Ayer estaba horrible. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Buenas noches, que hagas dulces, buenos sueños. ¿Tu dors? ¿Duermes? Lo típico, ya estás dormido y ahí como que tu pareja te dice, hey, ¿duermes? Pues, si no te contesto, es que, pues, si duermo, si te contesto, es que no duermo. Bueno, pues este video se terminó. Les recomiendo esos 2 videos que aparecen aquí y no olviden suscribirse porque pues ya voy a publicar muchos videos muy buenos que tengo aquí preparados. Entonces, para que así reciban las notificaciones cuando se va a estar publicado. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. A bientôt.